arte barroco. El origen de la palabra barroco no es preciso. Puede derivar del portugués barroco o del castellano barroco, término que hace referencia a un tipo de perlas de forma irregular. El barroco es el estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales, en el tiempo que duró. Sus características perduraron a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América. Los acontecimientos del siglo XVI provocan notables cambios en el ámbito del arte y el manierismo, y las secuelas del Renacimiento dejan lugar al barroco, un arte dinámico que, a pesar de presentar características constantes, evoluciona y adquiere originalidad en cada país. Los motivos del surgimiento de esta nueva manifestación se dieron por varios factores y en distintas áreas. Desde el siglo XVI, el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente y muchos descubrimientos científicos influyeron en el arte, como lo son las investigaciones que Galileo Galilei realizó sobre los planetas que justifican toda la precisión astronómica que representan muchas pinturas de la época. Las monarquías absolutas, Francia y España, promocionaron la creación de obras que con su grandiosidad y esplendor reflejaran la majestad de Luis XIV de la Casa de Austria, en especial de Felipe III y Felipe IV. La monarquía utilizó la magnificencia de este arte para poder hacer propagandas que las beneficiasen, ya sea en el arte o en la sociedad. La religión determinó muchas de las características del arte barroco. Fue el medio más influyente en la formación de este estilo. La Contrarreforma contribuyó a la formación de un arte emocional, exaltado, dramático y naturalista, con un claro sentido de propagación de la fe. El arte barroco jugó un papel importante en los conflictos religiosos de este periodo, frente a la tendencia protestante a construir los edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración. La Iglesia Católica usó para sus fines litúrgicos las características del arte barroco. La arquitectura y la escultura, y también la pintura, fueron utilizadas para el prestigio de la autoridad papal e ilustrar las verdades de la fe. En este sentido, se puede afirmar que el barroco es la expresión estética de la Contrarreforma. Fue así como surgió el refuerzo de la imagen de María y el misterio de la Trinidad como protagonistas de numerosas obras artísticas. Los principales embajadores del arte barroco fueron bastantes personajes, entre ellos destaca Caravaggio. Nace el arte temático de naturalezas muertas como bodegones, paisajes e incluso costumbristas. Una nueva pauta que se diferenció del Renacimiento fue que ya los rostros de los bellos modelos desaparecieron, dando lugar a expresiones naturales, resultándonos hoy en día hasta un poco chocantes. En lo general, está en su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y esculturas barrocas, tanto en el Renacimiento como en el Barroco. Los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta y la perspectiva. El naturalismo pretendieron siempre en sus obras la representación correcta igualmente. Las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos, sino de manera individualizada, con su personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco, manifestado en las representaciones de la piel y las ropas, hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental. El arte barroco en la arquitectura cuenta con ciertas características. Una de ellas es el rechazo de la simplicidad e ir en busca de lo complejo. La creación de espacios en movimiento se tenía un gusto por lo infinito, lo teatral y lo efectista. El uso de las líneas curvas tanto en las estructuras de edificios como en su decoración. Utilización de materiales ricos para dar una apariencia de ser ostentoso. Los edificios barrocos más representativos son las iglesias y los palacios. Los arquitectos barrocos se inclinan por las plantas centralizadas con grandes cúpulas en las que predominan la línea curva y el movimiento. El estilo más sorprendente del barroco español es el churrigueresco de José Benito.
Se desarrollan nuevos géneros como lo son los bodegones, paisajes, retratos, vanitas, cuadros de género o costumbristas se enfocan más en el tema religioso. Se busca una tendencia del realismo que se junta con lo teatral y efectista. El color, la luz y el movimiento son los elementos más destacados. El color predomina sobre la línea. Se tienen efectos de profundidad, perspectiva y volumen. Se consiguen más contrastes con la luz. La luz dibuja o difumina los contornos, define el ambiente, la atmósfera del cuadro y matiza colores. La escultura barroca se proyecta dinámicamente hacia afuera. Esto se manifiesta en la inquietud de los personajes, en las escenas y en la amplitud del rodaje. Representan al desnudo en su estado puro como una acción congelada, conseguido con el influjo de la composición asimétrica. Esto dirige la obra hacia el espectador con gran expresionismo. Existen dos variantes, culteranismo y conceptismo. El culteranismo es la variante literaria que expresa con muchas palabras pocos conceptos. La importante ahí es el fondo que lo forma. Conceptismo. Variante literaria que expresa en pocas palabras pocos conceptos. Le importa más la forma que el fondo. La música de estilo barroca nos muestra un género musical que va relacionado con la época cultural de Europa. El periodo que abarca comienza con el nacimiento de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Sus obras más destacadas son Descanso de la huida de Egipto, La canasta de frutas, La degollación de Bautista. Manejaba fondos oscuros para poner a la figura como relieve. Sus composiciones simples provocan una fuerte oposición entre las zonas iluminadas y sombras. Su obra más destacada, La costurera. Su talento le permitió llegar a ser pintor oficial de la corte. Su obra se caracteriza por la firmeza de la composición, el uso de la luz y el uso de ventanillas. Su obra más importante es Las cuatro estaciones. Fue compositor y violinista italiano. Escribió más de 500 conciertos, 45 óperas y música religiosa.